Hace tiempo que no me daba la oportunidad de realizar este tipo de comentarios en el canal, pero creo que la situación lo amerita, ya que la controversia sobre la película de Capitán Marvel previo a su estreno puede tener un impacto divisivo en lo que es la comunidad de los espectadores de cine, la comunidad de los lectores de cómics. Yo soy una persona que toda mi vida el cine y los cómics han tenido un impacto, al punto de que yo soy un ilustrador y mucho de mi carrera se basa en el trabajo del arte secuencial y también de las producciones audiovisuales. Y veo esta lucha que hay entre, como le llaman, los fanáticos fieles al cómic, los fanáticos del universo cinemático de Marvel, e igualmente las personas o activistas de los derechos de las mujeres por comentarios que Brie Larson hiciera en algún momento de su gira de prensa. Ya desde eso, la película venía con un estigma, hay cosas que se han dado, gente boicoteando los reviews de las películas en ciertos sitios web importantes, entre otras muchas cosas, gente diciendo que la película está mala y no la ha ni siquiera visto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo fui a ver la película y me pareció una producción ok, una producción buena dentro de lo que es la historia serializada del universo cinemático de Marvel, pero no esencial. Esto es hablando dentro de la manera más objetiva posible que mi criterio me permite. Muchos me decían por ahí, uno no puede ir predispuesto por lo que dicen los comentarios en internet, o porque dicen incluso los reviews, porque aquí no había estrenado la película y en internet había reseñas, críticas de las películas. Y yo respondía a alguien por ahí, yo estoy predispuesto. No puedo decir que no lo estoy, porque estoy predispuesto por los cómics, por la historia del personaje que yo he leído desde hace varios años. No fue el primero en leerla, pero sí por leer cómics. Yo conocí a Carol Danvers en su tiempo de Mrs. Marvel y empecé a leerla, creo que para la época de Civil War de New Avengers. Y ya conocía el personaje por su aparición en un flashback de la serie de los 90 de X-Men, la serie animada, en la cual muestran cómo Rogue, el personaje de los X-Men, adquiere sus poderes de volar, la superfuerza y todo esto, absorbiendo prácticamente hasta dejar en coma los poderes de Miss Marvel, en ese momento Carol Danvers, mucho tiempo antes de tomar el nombre de Capitán Marvel. O sea que hay muchas cosas que yo sabía que no iban a aparecer en el cine, ya que la adaptación de este personaje para el cine es una de sus versiones más recientes. La versión creo que empezó con Kelly Sue DeConnick, que incluso reemplazó su traje, que prácticamente era un bañador de una pieza, con unas botas altas y unos guantes hasta arriba del brazo, hasta casi llegar a los hombros, y un antifaz, por ese traje de cuerpo completo. Teniendo esto en cuenta y el hecho de que Miss Marvel no es un personaje que tiene la misma edad que tienen los personajes más viejos del universo Marvel, pero es un personaje que tiene bastantes años en publicación y que ha evolucionado a este punto que es Capitán Marvel ahora. El hecho de que hay varios personajes que han tenido el nombre de Capitán Marvel antes que ella, el hecho de que esa historia no se puede condensar en una película, hay que dejar algo claro. Y una de las cosas que yo he escuchado, por lo menos en muchas de las críticas, más que todo las negativas de la película, que los cambios que se dieron es el hecho de traicionan la historia de los cómics y prácticamente evitan que se den arcos argumentales de los cómics en el cine, que de pronto hubiera sido cool verlo. Pero una de las cosas que hay que dejar claro es que el universo cinemático de Marvel es algo totalmente alejado de los cómics que los lectores conocemos. Y de cierta manera eso está bien. Yo quería aprovechar este podcast para poder hablar un poco de eso. El MCU, como le llaman, es una entidad que agarró propiedades intelectuales que se publicaron originalmente en los cómics, pero que ya tiene 10 años y un poco más en ejecución. 10 años de historia, con más de 15 películas y contando una historia serializada poco a poco en la pantalla grande. Eso es algo que pocas personas pueden decir que han hecho. Y de la manera que ellos lo han hecho, con diferentes personajes principales, construyendo estos personajes para poder después unirlos en un equipo. Una de las pocas películas que yo puedo pensar que ha podido crear una historia serializada con más tiempo que el MCU es básicamente el universo de James Bond. Es lo único que se me ocurre ahora mismo en la pantalla grande.
Lo único que se le puede comparar, y ni siquiera es realmente comparable, porque Bond simplemente es un personaje principal. Bond es el personaje principal de todas las películas. A diferencia de este universo que quiere construir personajes diversos para unirlos y coestelarizar en muchas ocasiones megaproducciones como las que estamos viendo ahora en este nuevo mundo de las películas de superhéroes. Sí, yo conocí Capitana Marvel como Miss Marvel en la serie de los X-Men. Muchos años después empecé a leer algunas de sus aventuras recientes en ese tiempo en los libros de los cómics. Así como conocí a los X-Men de los 90 y no fueron los X-Men que yo vi en la película. Y en ese momento, en muchas de las ocasiones, al ver a la Rogue de la película, me decepcioné. Porque no era lo suficientemente alta. Porque no había una Miss Marvel a quien robarle los poderes. Y nunca alcanzó el potencial que yo veía en los cómics. Pero incluso en esas primeras películas de Fox, yo aprecié el trabajo de esa película como lo que era. Era una adaptación de ese cuento o esa historia de estos personajes marginados por ser diferentes y su lucha por proteger a aquellos que los condenaban. Y al tener ese core de concepto, ojo, no son películas perfectas, sentía que tenían la esencia de los personajes. No eran mis X-Men, pero eran los X-Men que muchas personas que no conocieron la serie, que muchas personas que no leyeron los cómics que yo leí, iban a conocer. Y tal vez abrieran la puerta para que, igual que yo, disfrutaran de esos cómics. Yo siento que Capitana Marvel, como intento de abrir esa puerta hacia un personaje que empodera a las mujeres, es un intento bueno del largometraje. Como el largometraje honestamente tiene muchas fallas en las decisiones narrativas que elige para presentar a este personaje. Y una de las cosas que yo hablé al principio era de todo el tema de la crítica directa hacia la actriz por algunas declaraciones que hizo, que ahora básicamente se vuelven un arma de que si no te gustó la película es porque no te gusta la actriz o no te cae bien o es por el tema que no estás de acuerdo con el empoderamiento. No se trata de eso. Y es parte de la objetividad. A ti te puede gustar algo simplemente porque no te gusta. Y tú puedes tener las razones más allá de un tema emocional o sobre algo que alguien dijo. Y evaluar un producto como lo que es. Y honestamente en este tiempo quería evaluarlo de esa manera. Tanto los positivos como los negativos. Como película, para mí es una película olvidable. Presenta al personaje, presenta su viaje a través de la historia para convertirse en este héroe que acepta su humanidad y sus emociones para convertirse oficialmente en la Capitana Marvel, protectora de la Tierra, básicamente el Superman del universo Marvel, porque en realidad es así, ella es básicamente un Superman, siempre lo ha sido. Eso no lo inventaron. Pero en muchas ocasiones sentí que me estaban dando con cuchara la información de qué hacía importante a esta persona, qué hacía emocional su relación con María Rambeau, su mejor amiga, más allá de yo poder verlo y presenciarlo, ver el desarrollo de esa persona. Era como si alguien me dijera, te tiene que caer bien esta persona por todo lo que están hablando de esta persona. No porque yo veo que esta persona es digna de llamarse un héroe. Y vuelvo y digo, no es un tema de los actores. Yo siento que la manera en que estructuraron la película no te da la oportunidad de ver eso. Brie Larson para mí es una excelente actriz. No por algo es una actriz de calibre de Oscar. Que te puede hacer unas escenas tontas como Scott Pilgrim, como una historia dramática como The Room. No The Room, perdón, como Room. Porque The Room es otra cosa. Pero más allá de criticarla a ella por lo que haya dicho, yo siento de que ya sea el guión o la dirección narrativa, más allá del guión, sino de planos, escenas que quisieron filmar o que sacaron porque pensaron que eran de más, no sé, eso se verá más adelante, impidieron ver el desarrollo de ella como un personaje completo de una manera orgánica. Porque sí, te dan detalles de quién es ella. Utilizan muchos recursos de flashback también. Lo mismo con Marvel, un personaje que ha sido divisivo en esta película para los que la han visto. Y bueno, por el simple hecho de que Annette Bening resulta que es Marvel, cambiaron el género del personaje para esta película. Y eso no fue muy agradable para muchas personas. A mí me da igual, primero que todo, ¿por qué? Porque Marvel va a ser hombre siempre en los cómics. Eso no va a cambiar.
Eso va a ser igual, a menos que alguien haga que ahora en los cómics también sea mujer. Ahí sí va a haber problema para los fanáticos de los cómics. Pero sigue siendo Marvel en los cómics. En esta película, y yo entiendo lo que hicieron hacer, hicieron el personaje de Marvel una mujer pacifista, una soldado que quiere llevar la paz en un conflicto que ha durado años entre su gente y otra raza. Y básicamente ser el modelo a seguir de Carol Danvers. Y me pareció buena la idea. ¿Por qué? Porque la agenda o el mensaje de esta película era promover el empoderamiento de las mujeres en muchas áreas de su vida, como profesionales, como también conciliadoras de conflictos, entre muchas otras cosas más. No solamente mujeres que tienen la fuerza de Superman o tienen rayitos. Que se pudo abarcar mucho más, de maneras diferentes. Tal vez un director con más pericia, una directora con más pericia. Este fue un equipo de directores, un chico y una chica. Pero le dieron la oportunidad porque son directores nobles de cine independiente. Tal vez el manejar una producción de este tipo les resultó un poco complicado y acaparar casi todo lo que podían hacer. Pero yo siento que ese personaje pudo tener un poquito más de desarrollo como Marvel, la científica que quiere ayudar no solamente a la Tierra, sino a terminar conflictos bélicos. Siento que eso le faltó. Annette Bening, con lo que le dieron, trabajó, pero pudo utilizarse a esta actriz de también muy buen calibre, mucho mejor. Ben Mendelsohn, brillando en esta película como uno de los antagonistas. Para mí, parte del corazón de esta película también, que siento que su arco fue muy interesante, como el percibido villano al inicio y luego que se convierte en un hombre de familia que simplemente está tratando de cuidar a los suyos y librarlos también de una guerra. Mucha gente dice y se molesta porque dice que él, al ser un Skrull y el ser refugiados y todo ese tema, que me parece interesante, que el tema de los refugiados es un tema que Marvel está tomando mucho. Desde el punto de Sokovia, creo que fue en la guerra, que prácticamente era un estado en conflicto. También Asgard, que básicamente los asgardianos luego de Ragnarok se vuelven refugiados de un país que estuvo en conflicto y que fue destruido por la guerra, en este caso el Ragnarok. Y ahora los Skrulls. Ojo, porque esta película en ningún momento dice que ellos son los buenos. Este es un grupo de Skrulls que simplemente está huyendo porque no pueden con más guerra. Y han decidido, ¿sabes qué? Nosotros queremos vivir en paz. Esta película no te hace ver que todos los Skrulls son buenos, y que todos los Skrulls quieren paz o guerra. Asimismo con la raza Kree. Y es algo bien interesante porque una de las cosas que aprecio de Marvel es que ha tratado de ser más contemporáneo y entender que muchos de los conflictos en la actualidad no es bueno versus malo. Es gente con intereses diferentes que no se pone de acuerdo. Y al final las diferencias escalan a un nivel en donde vidas se pierden. Y muchas de esas vidas ni siquiera tienen, como dice Bella en el entierro, no tienen nada que ver con el conflicto original. Y es interesante esa propuesta. Pero una de las cosas que me preocupa también de este tipo de películas, como las hace Marvel, que son bien entretenidas, es que todos esos hilos argumentales se pierden en medio de los chistes. En cuanto al personaje de Jude Law, todos pensaban que era Marvel según los avances, aunque nunca lo nombraron ni nada de esto. Pero termina siendo un mentor para Carol en el mundo Kree. En Hala, el planeta de ellos, se revela que wow, giro argumental, es el villano. Y lo ves venir, y ves venir otras revelaciones de las películas, aunque crees que es demasiado descabellado para ser así, pero las ves venir. Entonces, lo que no me gustó de este personaje es que cumple un servicio también de villano de turno. Y al final terminamos con un conflicto de mentor-alumno que se vuelve un chiste. Él reta a Marvel a pelear mano a mano sin poderes, sin nada. Y ella simplemente habla Indiana Jones, le dispara fotones. Y ahí acabó todo. Y la gente se ríe y se olvida de la significancia de la relación que estas personas supuestamente tenían desde hace varios años. El hecho de que él era un maestro para ella. Todo eso murió con un disparo de fotones. Y eso le quita el peso a los conflictos personales de cada uno de los caracteres de esta película. Y se vuelve una película al servicio de Endgame. Pero no me dice nada de ninguno de los personajes. Con las acciones no me dice nada. Todo me lo dice con las palabras y las conversaciones de supuestas cosas que han pasado y establecen. Es lo mismo con María Rambeau y su hija Mónica, que quieren a morir a Carol. Y tú lo sabes, que había una relación bonita entre ellas, prácticamente de familia, porque ellas te lo dicen. Y porque la actriz que hace de María Rambeau en una escena
prácticamente te hace creer que quiere mucho a Carol. Pero es tema del actor. Pero es una escena donde están conversando. No hay flashbacks significativos que amarren eso. Eh, y prácticamente es la película diciéndote lo increíble que es Carol. No tengo nada contra el personaje, como le digo, sino que había maneras argumentales que un director con más pericia. Pero bueno, están aprendiendo, eso hay que entenderlo también. Primera superproducción que están haciendo. Puede ejecutar tal vez mejor, puede utilizar otros recursos para plantear lo mismo, pero de una manera que tú lo veas en acciones y tú en realidad digas, estos personajes se quieren. Al final tú lo digieres porque la película te manda a hacerlo y tú, para poder seguir adelante la historia, decides tomarlo. Pero fue otra cosa que me dejó un sinsabor un poco. Muy buenas las actuaciones de los personajes, pero sí, tú sientes que te están llevando en el carrito, pero no se han ganado ese sentimiento del espectador hacia los personajes, el involucrarse. Y Coulson también aparece por ahí, en lo que yo considero para mí un cameo glorificado, como un agente rookie, un agente nuevo, pero aún más de eso no aporta mucho a la película. Esto es una historia de Carol, de Fury, de Mendelssohn y de Mónica y María. Esta película entretiene, y esta película siento que yo diría que el demográfico es más niñas y adolescentes, mujeres, o sea, a los que le va a impactar más. Asimismo, como el demográfico de Black Panther estaba bien definido, película que reflejaba por ser una nación africana en este tiempo de Wakanda, con mucha mejor tecnología, más civilizada, y en paz y tranquila estando aislada, a diferencia del mundo del hombre blanco que se la pasa en conflicto, etcétera, etcétera, sin ser extremos o sin denigrar a la gente caucásica o de otras razas, simplemente diciendo, ¿sabes qué? También puede haber un lugar que nos permita sacar lo mejor de nosotros. Así mismo es Marvel o Capitán Marvel con las mujeres. Ese es el buen mensaje que quiere dar. Que lo que quieras hacer, tú lo puedes hacer. ¿Querías ser piloto? Bueno, puedes serlo. Puedes esforzarte. No hay nadie quien pueda definirte. Y ese es un mensaje que los chicos también pueden tomar, que cualquiera puede tomar. Pero el demográfico es específico. Y el enfoque de la campaña era ese. Era enfocado a ese demográfico. Al demográfico femenino. Y siento que como película cumple en ese aspecto. Muchas cosas se pudieron ejecutar mejor. Principalmente en la parte argumental. En cómo contar la historia. En cómo empatizar con el personaje. La culpa, vuelvo y lo digo, no se la ha hecho a los actores, porque más allá de las expresiones con los actores, que yo siento que todos, incluso Brie Larson, que fue la que pagó más el pato por cómo tenía que encarnar al personaje, incluso en los momentos sutiles era donde se veía su calibre de Oscar brillar, en las expresiones, la tristeza, la alegría, los nods que hacía personas, pues, en momentos de circunstancias. Pero el mismo desarrollo del arco de Capitán Marvel, siento que tuvo muchas falencias. Más allá de eso, esto es una película que cumple. Una película que cumple con lo que prometió. No de manera óptima, pero por lo menos nos da un vistazo a eso. Siento de que va a ser el dinero que tiene que hacer. Y siento de que ya es hora que le den también su película a Black Widow. Para mí sería de ensueño que hicieran adaptaran el tiraje de Nathan Edmondson de Viuda Negra o el tiraje de Mark Waid, que son los tirajes más recientes, y que exploran facetas de la Viuda Negra que se pueden hacer en una película estilo Identidad Desconocida, PG-13, sin mucha sangre, pero con bastante acción, si quieren llegar a un demográfico más amplio. Pero esta película no logra ser la película para acabar todas las películas feministas. No lo es, ni es una película por la que un fanático del cómic purista se debe estar rajando las vestiduras. Yo siento simplemente que es eso, una película. Y que ahorita en abril, cuando llegue Shazam, no vamos a olvidar de ella. Ahora en mayo, cuando llegue Endgame, no va a importar, porque cumplió su cometido de que era introducir a la Capitana Marvel
a este juego, pero nos da un vistazo a un personaje con lo que, a grosso modo, algunas chicas pueden identificarse, adicional a Wonder Woman, que no tiene que estar en faldita, que no tiene que estar en un traje revelador o sumamente pegado para poder ser una heroína. Y eso está bien. ¿Y saben que también está bien? De que eso no afecta en nada en los cómics, por ahora. Porque todos esos cómics de Capitán Marvel que nosotros leímos hace años, de Mrs. Marvel, todavía van a estar ahí. Y los van a seguir reimprimiendo. Tanto las partes buenas como las partes malas. Porque hay partes que no son muy buenas, como en muchos cómics. Siento que estas películas lo que nos dan es la oportunidad de poder introducir a esos personajes a nuevas generaciones. Así como las series de televisión animadas, las películas de los 80 o 70 nos introdujeron a muchos de nuestros superhéroes favoritos. Y es una manera de poder incluirlos, a que conozcan otra versión de esas historias que ellos están conociendo en el cine, ahora en los cómics. Que busquen el material original y vean que hay discrepancias, que hay diferencias. Y así como nosotros nos sorprendimos de los cambios de argumento que hubo en esta película, ellos se sorprenden y digan, oye, aquí esto es diferente, aquí no es lo mismo que yo estaba viendo acá. Tal vez le guste, tal vez no, pero se puedan introducir en ese mundo y ver muchas otras historias que tal vez, por lo que se está haciendo en el MCU, no se van a ver jamás en el cine. Y eso está bien también, porque no todo se tiene que adaptar al pie de la letra. Esta película no es mi favorita del MCU. Está por lejos, muy lejos de mi favorita. Pero entiendo lo que quisieron hacer. Que lo hicieron a la manera que yo considero que fue la mejor, la más óptima. No. Son cineastas jóvenes, son cineastas que habían trabajado puros proyectos independientes, son cineastas que le dieron la oportunidad y tal vez alguien o un equipo así como ellos lo hicieron, con mejores aptitudes para contar historias, pudieron hacer algo mejor, pero bueno, es lo que hay. Es regular, pero una chica de 7, 8 años, de 12, 13 años que ve esta película, aunque esa escena donde ella se levanta y hay un montaje como de diferentes etapas de su vida, levantándose también, para mí sea trillada, tal vez pueda ser un momento de epifanía para ella. Y eso está bien, porque tal vez eso las haga ir a una tienda de cómics y buscar un cómic de Capitán Marvel del Ron de Kelly Sue DeConnick. Y eso es perfecto, porque al final pueden continuar viendo más historias y más amplias de este personaje que conocieron, así como muchos de nosotros pudimos hacerlo a través de la televisión y la pantalla grande muchos años atrás. Así que amigos, sigan leyendo cómics si no les gustó la película, porque este universo cinemático no es para los fanáticos de los cómics, porque ya nosotros tenemos nuestro universo. Este universo cinemático es la oportunidad de llevar a estos personajes al mainstream, de llevar a estos personajes a jóvenes, a adultos, a niños, que por su propio deseo jamás buscarían un cómic en internet, buscarían un cómic en una tienda de revistas, pero que esas historias de heroísmo, esas historias de sobreponer las adversidades a través de la pantalla grande, resuenan con ellos. Y es una apertura para entrar en el mundo. Aprovecho para darle un saludo especial a todos mis amigos de Panama Comic Fans que escucharon una versión más corta de esto, pero siento que debía ampliar esto un poco más y sí quería dejar mi pensamiento ahí en el aire, en el vacío infinito del internet. Esta película, al igual que muchas otras de superhéroes, lo que puede ayudarnos es abrir ese mundo de posibilidades que el arte secuencial, cómics, tiene para muchas de esas personas que están conociendo a ese personaje hoy y que tal vez no va a ser tan desarrollado en esas películas, pero tal vez puedan conocer aún más profundamente en las páginas de los cómics. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima.